Estamos aquí porque se ha comprobado que cierto número de estudiantes o de otras personas que se interesan en forma primaria por las plantas, en forma inicial por las plantas, a veces confunden algunas especies que son protagonistas relativamente frecuentes en nuestros parques u otros espacios verdes que andan por ahí, en todo el país. Y tomamos tres de ellas, que son las que habitualmente parece haberse constatado que producen esa confusión. Se trata de el ombú, que es un protagonista de ciertos trabajos que se están haciendo en el Instituto de Diseño, es el ficus o higuerón, Ficus lushnatiana, para decir su nombre, y para no dejar huérfano al ombú, Phytolacca dioica es su nombre. Y en tercer lugar, yo diría la Magnolia grandiflora. Magnolia, nombre vulgar, Magnolia grandiflora, su nombre técnico. Entonces, para tratar de ayudar un poco a dilucidar esa pequeña confusión inicial, porque los que ya están iniciados ya en el tema de las plantas y de la botánica, no se confunden tanto, pero aún así yo he asistido a exámenes en la Facultad de Agronomía, que la botánica es una de las ciencias básicas de la agronomía, que me han confundido en los prácticos el ombú con el higuerón, no con la magnolia, pero con el higuerón sí. Entonces, es que eso nos ha traído al jardín botánico, que dicho sea de paso, si en algo me comprenden la generalidad de la ley, pero es un paraíso dentro del departamento de Montevideo. El que no lo conoce, tiene que conocerlo. Entonces, ¿por qué vinimos al jardín botánico? Porque ahí vamos a encontrar las tres especies, vamos a poder documentarlas gráficamente y vamos a poder dilucidar las diferencias más que las semejanzas. Las semejanzas las podemos decir casi en una frase. Son de hojas parecidas en cuanto a su contorno, en cuanto a su forma general, o sea, son hojas oblongas en los tres casos. En general los pecíolos que son la unión de la hojita con la ramilla, son bastante largos. Cuando digo bastante largos, cuando tienen más de 3 centímetros ya se consideran pecíolos largos. Las tres tienen pecíolos largos que no son muy frecuentes, los pecíolos largos en el reino vegetal. Los hay larguísimos también, pero no son muy frecuentes. Entonces coinciden que tienen una hoja oblonga que termina en un ápice agudo, en los tres casos, que tienen pecíolos relativamente largos, de unos 6 centímetros entre uno y otro, variable por supuesto, porque en un mismo ejemplar, en un mismo individuo, podemos encontrar pecíolos de muy diversas longitudes, como es todo en el reino vegetal. Entonces, una tercera analogía entre los tres es que las hojas se disponen en los tallos en forma alterna, es decir, que tenemos básicamente tres opciones para dilucidar. Las hojas opuestas, que son cuando se enfrentan en la ramilla una hoja y la del frente, las hojas alternas cuando no se enfrentan y pueden estar en un mismo plano o en planos en generatrices espirales, y la tercera es que son verticiladas cuando salen muchas hojas de un mismo punto, que es un caso mucho menos frecuente que cualquiera de los otros dos. Pero en el caso de estas tres especies, que son las que nos mueven a tratar de aclarar, esas son las confusiones que pueden tener la gente. Así que las hojas son alternas, que son ovoides y agudas, y que los pecíolos son largos. Y poco más analogía, puede ser que haya alguna otra, pero bueno, no alcanza con esas tres para que la gente pueda confundirse. Entonces vamos a ver ahora cómo hacemos para no confundirnos. Empecemos por el ombú, que es el principal protagonista del trabajo que se está haciendo en el instituto. El ombú, o Phytolacca dioica, como dijimos, si nosotros nos aproximamos a la planta y la cotejamos con plantas adultas con plantas adultas de cualquiera de las tres especies,
es inconfundible porque tiene un tallo múltiple con una gran base en general, depende de la edad, porque si es joven todavía no armó la base, pero si se le deja vivir tranquilo, evolucionar y desarrollarse, si no tiene una coacción de elementos que le eviten expansionarse y expresarse, entonces se manifiesta de esa manera. Pero si no estamos frente a un ejemplar adulto que tenga esas características y es un ejemplar más joven o que no se conformó, como lo acabamos de expresar, entonces ya empieza a ser un poquito más confundible. Y tomamos una ramilla de ombú y vamos a ver lo que dijimos, pecíolos largos, hojas oblongas, de medidas parecidas, no más de 12 centímetros, generalmente entre 8, 6 y 12, en cualquiera de las tres especies, centímetros de largo. Y en el ombú vamos a encontrar que con frecuencia los pecíolos y a veces la nervadura central de la hoja tienen matices o tintes rojizos o róseos, que eso ya nos da una pauta muy interesante porque ni en la magnolia ni en el ficus o higuerón aparecen esos tintes. Segundo, es una hoja relativamente blanda, herbácea, blanda, que se le define en botánica como una hoja papirácea, porque hay distintos grados de dureza de la hoja. En cambio en la magnolia son coriáceas, es decir, que se asemejan a la resistencia del cuero, a la torsión, y en la magnolia son coriáceas, y en el higuerón son cartáceas, es decir, en término medio. Cartáceas cuando la resistencia es semejante a lo que es un cartón o una cartulina. ¿Ah? Entonces, en la consistencia ya encontramos diferencias. En el colorido de la hojita del ombú también. Vamos a seguir con las hojas y después volvemos con algún otro elemento. Pasemos al ficus, que es el que más se confunde, más que la magnolia. El ficus o higuerón tiene hojas, como dijimos recién, cartáceas de dimensiones análogas, pero tiene las nervaduras, la nervadura central muy marcada, blanco-amarillenta, y las nervaduras laterales, las principales, o sea, las de primer orden de ramificación de la central, también claritas, de colores blanco-amarillentos o amarillentos, según sea la situación, porque a veces inciden los microambientes, la cantidad de sombra que tome la planta, o los nutrientes que tiene, en fin, distintos factores. Pero son variables, pero no tan variables como para desvirtuar estas afirmaciones que yo hago. Entonces, eso para mí sería suficiente para diferenciar los higuerones de los, dije gomero porque el género ficus es el género de todos los gomeros. Es suficiente, y la magnolia tiene hojas, como dijimos, coriáceas, también alternas como en los otros dos casos, pero que tienen el embés de la hoja, la cara superior es el haz y la cara inferior el embés. El embés de la hoja es ferrugíneo, tiene un tono que recuerda al herrumbre, ¿no? por un colorido, bueno, no puedo definirlo mejor que diciendo que es ferruginoso. Y la cara superior muy lúcida, lúcido le dicen los botánicos a lo que es lustroso o brillante, ¿no? Entonces, creo que la hoja, que es el órgano más permanente en los vegetales, es importante porque por más que el ombú llegue a ser caducifolio, o sea que le cae la hoja en invierno, muy tardíamente pero le cae, y que el higuerón suele ser de follaje persistente, pero también se comporta como follaje caduco cuando está en situaciones de estrés, sometido a vientos o a otras situaciones que le modifican su presencia, su hábito normal. Entonces, creo que es un órgano permanente que ayuda mucho a quien trabaja con plantas a abordar
la identificación de la planta. Porque si uno va a abordar la identificación únicamente por la flor, tiene que esperar la época de floración. Entonces ya es un engorro. Y si no le alcanza con la floración, la época de fructificación, porque el fruto también es un elemento que ayuda a cuando hay que dilucidar elementos muy parecidos en una u otra especie que uno tiene entre manos, también hay que llegar al fruto. Y después a otros elementos, como son la presencia o no presencia de pelos, el aroma inclusive de la hoja. Una pitanga uno a oscuras sabe que es una pitanga y puede decir con tranquilidad que es una eugenia uniflora, aunque no vea si las hojas están opuestas ni cómo es la flor. Y si tiene una planta de apio, también sabe que, o sea que el olfato para el botánico es un gran ayudante, no es un definidor, pero es un gran ayudante que permite orientar. Entonces, con esos tres elementos yo creo que definimos un poco el abordaje inicial para aquellos que tienen alguna dificultad. Podemos agregar ahora, como dijimos al principio, y para no alargarnos demasiado, otros aspectos, por ejemplo la flor. Tenemos que el ombú tiene flores pequeñas y en racimos que no tienen más de 8 centímetros de largo, colgantes, que capaz que después lo ilustramos con alguna. Y los da las flores masculinas porque se llama fitolaca, dioica, científicamente, porque la palabra dioico quiere decir que el sexo de la planta, el masculino, está en un individuo y en otro individuo distinto está el sexo femenino. O sea que uno va a dar esos amentos que se llaman esas inflorescencias colgantes, únicamente con flores masculinas que tienen estambres, y en el pie femenino va a dar esos amentos solo con flores femeninas y va a ser el único que fructifica. Por eso que uno encuentra por ahí ombúes solos que serán masculinos y ombúes acompañados que son los que sus frutos cayeron porque eran mamás, no eran papás. Y entonces esos frutos, algunos tienen la suerte de germinar y aparecen como el bosque de ombúes, en definitiva, que nació de seguramente algunas. Pero algún masculino tiene que haber, ojo. Si no, no se produce la semillita fértil. Bien, entonces en el ombú son así las flores. En la magnolia son grandes flores, que tienen casi 20 centímetros de diámetro, blancas, perfumadas, que justamente están en flor empiezan en octubre, quizá noviembre y llegan hasta diciembre, pero quizá noviembre sea el mes más florífero. Y en el Ficus monkey, o Ficus lunatiana o higuerón, las flores no se ven, porque me acuerdo que un viejo tío mío cuando yo era niño me preguntaba ¿cuál es el único árbol que da fruto sin dar flor? Y yo no lo sabía. Cuando vine a hacer mis primeras armas en la botánica, en la escuela de jardinería, tenía la respuesta, que era una mentira lo que él decía, porque su ignorancia, con todo respeto, no le permitía saber que las flores del higo están adentro del higo verde, que se transforma en fruto cuando esas flores llegan a su estado adulto. Entonces, fíjense, de una flor de 30 centímetros de diámetro, blanca, ostentosa, a un frutito de 1 centímetro de diámetro lleno de florcitas que hay que mirarlas con lupa, hay una gran diferencia. Pero no le podemos pedir al que se aproxima a la planta que espere a que el ficus fructifique. Tenemos que darle los elementos que dimos al principio. Y finalmente me queda el fruto del ombú, que es un fruto, también un fruto pequeño, carnoso, no tiene más de medio centímetro, quizá poco más, y que lo da colgado de ese amento que es la inflorescencia que lo tiene. Y finalmente podemos hablar de la forma general, que el Ficus lunatiana
se puede presentar de distintas maneras. La manera natural es que sea un árbol de un tronco muy importante, de no mucha altura, de más o menos 12 metros como mucho de altura, y con una copa muy extensa, medio aparasolada. Recuerda por la forma general al timbó, que es una planta muy conocida y es el prototipo de la sombrilla, ¿no? No llega a las dimensiones de un timbó, pero es bastante grande. He visto algunos higuerones realmente importantes. Es espectacular como gran árbol, ¿no? Y además a veces tiene alguna raíz adventicia, alguna raíz que cuelga en algún lugar. Esa es una manera de presentarse el Ficus lushnatiana. Otra manera de presentarse es que los frutitos, los higuitos, cuando maduran, son higos muy pequeños que llegan a su madurez sin aumentar mucho tamaño. Tienen azúcares, como cualquier higo. Los pajaritos van y comen. Y esas semillitas pasan por el tracto digestivo del ave, se va a comer un butiá, el pajarito por esos azares se va a comer un butiá, y ahí hace sus necesidades, apoyado en el butiá y después de venir del ficus, y siembra, por decirlo de alguna manera, en las brácteas, en las bases, en las vainas del butiá, siembra las semillitas. Un enorme porcentaje no tendrán suerte, no prosperarán, pero con que prospere una o dos, ya empieza a nacer ahí un higuero. Y entonces empieza a emitir raíces que van nutriéndose de la acumulación de materia orgánica que hay en las vainas de las hojas que ya cayeron antes, y va llegando, haciendo una espiral en torno al eje caulinar de la palmera, hasta que llegan al piso. Y interín se va sufriendo un proceso de creación de una corteza que va cubriendo todo el haz de raíces. Y parece que hubiera nacido en el suelo y que se hubiera trepado. Y en el lugar de nacimiento no hay un proceso. El nacimiento tiene geotropismo negativo absoluto. Entonces, hasta acá es así y de ahí para arriba es una gran rama que luego de muchos años toma un peso imponente y con la acción del viento puede hacer caer el conjunto de las dos plantas. La palmera cae y ahí no puede seguir viviendo. El ficus sigue, lo más campante. Bueno, ya que estábamos hablando del higuerón o Ficus lushnatiana, no debemos dejar de lado un detalle que también ayuda mucho y no hay que esperar que florezca ni que fructifique. Y es que, como todos los ficus, el Ficus lushnatiana, si nosotros cortamos una hojita o hincamos la uña en un frutito, sale un líquido blanco que se llama látex, o leche de higo, para hacerlo más simple. Cuando quién no se va subido en una higuera a comer un higo cuando era niño o cuando era no tan niño, y se ensucia con la leche de higo. Así que ese es un detalle, que la magnolia no tiene látex, ni tampoco tiene látex el ombú. O sea que bueno, entonces hablamos de las hojas, hablamos de las flores. Estábamos hablando de la forma general. Ahí terminamos con la forma general de las dos formas alternativas. Y por supuesto, dentro de esas formas hay, digamos, otra graduación, ¿no? Porque las plantas no son matemáticamente proyectadas ni nada. Entonces, la magnolia es otro gran árbol que tuvo mucha aceptación en finales del siglo XIX, primera mitad del XX. Hay viejas quintas que tienen ejemplares de magnolia magníficos. Y entonces, cuando son antiguos y no han tenido, como decíamos hoy, coacciones que le impidan desarrollarse, dan una copa muy amplia. No tan amplia como el ficus, pero una copa muy amplia, quise decir, y una floración espectacular. Cuando es un gran árbol,
tiene muchísimas flores y muy buen perfume. Hay 2 ejemplares magníficos al ingresar a la llamada Quinta de Morales, donde está el Museo Blanes. En el ingreso hay 2 ejemplares fantásticos de Magnolia grandiflora, que si hay gente que lo mueve en las plantas, tiene que ir y aprovecha un triple viaje, ve el Museo Blanes, con todas sus colecciones importantes, ve el jardín japonés detrás y ve algunos ejemplares que son magníficos y que datan de la época de la Quinta, bueno, más o menos son casi centenarios, ¿no? Algunos son centenarios o más y otros casi centenarios. Bueno, entonces la forma de la magnolia es así. Descubrí en París una magnolia, yo le pongo moderna porque para mí era poco vista y en la bibliografía no estaba muy citada, que es piramidal, como el ciprés piramidal. Pero la ayudan, en el Parque Citroën, la ayudan con la tijera de podar para que no pierda su tendencia, su tropismo, ¿no? Pero fue curiosísimo. Bueno, pero ese lo dejamos de lado porque acá en el Uruguay no hay. Así que no va a confundir a ningún novicio por su forma. Y luego tenemos, bueno, del ombú ya hablamos de la forma del ombú, la forma del liguerón y la forma de la magnolia, que es, a diferencia del ombú, y en igual forma que el higuerón, tienen un fuste único, es decir, un pie total bastante importante. Y creo que por ahí estaríamos con la diferencia, ¿no? Después, si le parece, agregaremos algo más.